Muchacho estuvo a punto de casarse con su hermana. La razón te dejará espantado. Este caso puede sonar completamente alarmante, pero esta situación es más común de lo que puedes creer. Pues como estos dos hermanos, existen muchas otras personas que pasan por la misma situación. La razón te dejará completamente paralizado. El amor que existía entre aquellos dos jóvenes era realmente sincero e inigualable, pues desde siempre había sentido una conexión completamente inexplicable. Juntos habían comenzado a soñar con poder crecer y formar un lindo hogar como el de sus padres. Pero la verdad había salido a la luz y ya no había nada más que hacer, pues ellos dos, sí, eran hermanos. Aquello era una verdadera locura, pero cuando su madre, entre lágrimas, se lo había confesado, Fabiola supo que ésta no mentiría sobre algo parecido. Fue cuando por fin escuchó la terrible historia que su madre tenía para contar, que lo entendió todo y aborreció con todas sus fuerzas a las personas que estuvieron involucradas. Su madre comenzó contándole que ella provenía de una familia bastante humilde, los cuales se dedicaban a la recolección de basura. Ella desde muy pequeña había aprendido a clasificar la basura y a reciclar, y junto a sus padres había recorrido las calles del pueblo en donde había vivido sus primeros años de vida. Fue ahí donde conoció a José, un muchacho unos años mayor que ella, pero quien se había vuelto su amigo. Él, al contrario que ella, era de una familia acomodada de la zona. Unos hacendados a quienes sus padres recogían la basura día a día. Todo había empezado como dos pequeños formando una amistad muy grande y con el tiempo, estos habían crecido y habían mantenido contacto a pesar de sus diferencias sociales. Ellos iban a diferentes escuelas y tenían diferentes amistades, pero su amor, la verdad es que parecía sincero. Producto de este amor a escondidas, Carolina había quedado embarazada. José, quien estaba a punto de ingresar a la universidad, le había dicho que no se preocupara, pues él, terminando su carrera, podía hacerse cargo de ella y del pequeño que venía en camino. Así pasaron los meses, y grande fue su sorpresa de estos dos muchachos al enterarse que no solo tendrían un pequeño, no, sino dos. Carolina, por supuesto, se preocupó aún más por la reacción que tendrían los padres de José al enterarse, pero él le aseguró que ellos no tendrían problema en recibirlos en casa. Aquellos fueron unos meses muy complicados para toda aquella familia. Carolina había insistido a su novio que le contase todo a sus padres, pero él había dado muchas vueltas en el tema y se había negado en repetidas ocasiones, así que un día la joven tomó una decisión, y esta fue que tendría que presentarse a los padres de José, quienes anteriormente ya la habían visto por el lugar, pues sus padres seguían siendo los recolectores de basura quienes trabajaban para ellos. Pero ella jamás imaginó la actitud de estos al enterarse, pues era evidente que no la aceptarían como parte de su familia. No querían que su hijo se casara con una muchacha de una clase más baja que ellos. Como era de esperarse, ellos se mostraron muy hostiles con ella. Así también encararon a José, quien se armó de valor y les confesó a sus padres que él quería casarse con aquella muchacha tan humilde, pues sentía que el amor que le tenía era verdadero. Inmediatamente después de escuchar todo aquello, la madre comenzó a llorar desesperada e insultó a la muchacha, acusándola de quererse aprovechar de su hijo y del dinero que ellos tenían, pues ella estaba segura de que aquella muerta de hambre solo quería escalar de nivel social y quedarse con absolutamente todo. La muchacha jamás había imaginado que los padres de José reaccionarían de aquella manera, y mucho menos que su futura suegra sería capaz de llegar tan lejos con todo aquello. Pues aquella misma noche la mujer la había buscado y le había ofrecido mucho dinero con tal que desapareciera de la vida de su hijo, dejándole en claro que si no lo hacía lucharía con todas sus fuerzas y compraría a todos los abogados que pudiera para que le quitasen a sus pequeños. Carolina, sin saber qué hacer, decidió contarle todo aquello a José, quien desde un primer momento se negó a creer que su madre fuera capaz de hacer algo tan terrible, y también le aseguró que él no permitiría tal injusticia. El tiempo fue pasando y Carolina trajo al mundo a sus dos pequeños.
todo parecía ir muy bien y había logrado olvidar las terribles palabras de su suegra, sin imaginar que ella se encontraba poniendo en marcha su plan en contra de la humilde muchacha. Y con el pasar de los meses, logró convencer a José que Carolina lo engañaba, llenándolo de mentiras e inseguridades, convenciéndolo de separarse de ella, y con el tiempo él y sus padres se quedaron con uno de los pequeños, prohibiendo a Carolina volver a acercarse a ellos, llevándose al pequeño muy lejos, a quien había puesto el nombre de Rodrigo, y dejando a una destrozada madre sola y luchando con su pequeña hija. Así fue como Rodrigo resultó al otro lado del país, viviendo alejado de su madre y siendo criado por su padre y su abuela, quien se encargó de ocultarle toda la verdad sobre su procedencia, pues ella no quería que él supiera que provenía de una clase social tan baja. Fue así como asistió a las mejores universidades y, por azar de destino, terminó trabajando en una compañía en donde su hermana melliza, Fabiola, había logrado ingresar con mucho esfuerzo, pues ella había logrado ganar becas en las mejores universidades estatales para poder llegar hasta ahí. Los muchachos, al conocerse, inmediatamente tuvieron química y con el pasar del tiempo comenzaron una relación, pues se sentían muy enamorados y el vínculo que formaron era tan fuerte que sentían que nada ni nadie podría separarlos. Los años pasaron y Fabiola y Rodrigo anunciaron su boda. Ellos, al vivir tan lejos de sus familias, sus padres no habían podido conocerse, pero fue justo en la ceremonia matrimonial que José y Carolina se volvieron a encontrar frente a frente. Y la sorpresa fue tan grande que Carolina no pudo evitar desmayarse al enterarse lo que estaba sucediendo. Su hija estaba a punto de casarse con su hermano. Carolina logró recuperarse y, tras conversar brevemente con José, decidieron parar todo. En un principio los muchachos no entendían nada, pero cuando por fin cada uno de sus padres les contó toda la historia, comprendieron que aquel amor que sentían el uno por el otro era imposible. Completamente destrozados y sin entender por qué el destino era tan cruel, decidieron cancelar la boda y alejarse el uno del otro para siempre. Lamentablemente, aquello había sido ocasionado por la abuela, quien jamás imaginó las consecuencias de sus terribles actos, pues para ella era más importante mantener su estatus social, sin importarle sobre quién tuviera que pasar. Es realmente lamentable cómo este tipo de situaciones se viven día a día y son más comunes de lo que parecen. Todo por la irresponsabilidad. Es muy doloroso, pero muchas veces los culpables son la propia familia, quienes deciden actuar en conveniencia propia y no imaginan las terribles consecuencias. Amigo, hemos llegado al final de esta historia. Gracias por acompañarnos una vez más. Te envío un fuerte abrazo y te espero en nuestra siguiente historia.